con distintos premios por abordar temáticas contra la discriminación, la violencia de género y a favor de la diversidad, entre los que destaca su premio nacional otorgado por la ONU, el CONAPRED y la Fundación Manuel Buendía, Rostros de la Discriminación 2007. En los últimos meses se ha dedicado a investigar los temas que ocupan nuestro Conversemos 4, o sea, si es mentira cuando nos dicen una verdad. Así es. Pues muchas gracias por la presentación. Fíjense que no, bueno, hablamos de el tema a reflexionar, lo conversamos con Ireri. Déjenme contarles rápidamente cómo estoy vinculada ahora a todo este tema que tiene que ver con la desinformación y eso que hoy se llama fake news, ¿no? Desinformación, fake news, bulos, noticias falsas, en fin. A principios de este año empecé a investigar, empecé con una investigación porque Fundación Telefónica Madrid, a través de una amiga mía que es una curadora de arte, me invitó a sumarme a una exposición que se trae a México y que por cierto está ahora en Argentina, que se llama, creo que Fake News, el valor de la información. Se presenta en el espacio de Fundación Argentina, allá en Buenos Aires. Bueno, entonces, esta exposición venía de Madrid, se había montado el año pasado, digamos que con un periodista que se llama Mario Tascón a la cabeza, y luego este año se traía a México y Argentina, ¿no? Dos países en donde el problema de la desinformación ha sido una cosa enorme y pues muy problemática, ¿no? Entonces, a partir de esta investigación, la idea era pues como tropicalizar, digamos, la investigación y como esta exposición tiene, digamos que como tres nodos o tres líneas importantes. La primera es una aproximación psicológica de por qué la gente consume noticias falsas, ¿no? Con tanta facilidad, qué significan los sesgos cognitivos, qué significa todo aquello que nos hace, digamos, ávidos para consumir determinados contenidos que solamente refuerzan nuestras creencias. El otro hilo conductor es una parte histórica, que ese es en donde me he clavado y que para mí ha sido lo más fascinante. Y el último es algo que tiene que ver con lo que llaman la educación mediática, ¿no? Que es cómo darle las herramientas a la ciudadanía para poder enfrentarse a todos estos problemas de la desinformación. Pero debo decirles que conforme he ido investigando, leyendo en fin, creo que es importante la educación mediática, pero no le vamos a dar un giro a esta problemática, sino es a partir, creo yo, de una serie de acuerdos muy concretos entre grandes actores de la comunicación, llámense dueños de las plataformas, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la educación así de te voy a decir cómo enfrentarte a una noticia falsa me parece que es hasta ingenuo, pero bueno, entonces, a partir de esta investigación, a mí me dijeron, no, pues nada más hay que adecuar la parte de México, ¿no? Y el punto de partida era que la mentira ha existido siempre, ¿no? Pero está ido evolucionando a lo largo de la historia y pues hoy llegamos a este momento en el que la desinformación se ha convertido en un problema político, social y sobre todo porque se ha vuelto un negocio. Sin embargo, pues a mí no me gustaba la aproximación porque yo decía, bueno, la mentira, pues sí, pero creo que la mentira, y aquí con tantos filósofos y filósofas, creo que podríamos entrar en una muy buena discusión sobre el punto, pues porque yo dije, creo que, o sea, la mentira en tanto arma de poder, de control, de dominio y de expansión, claro que ha existido siempre, ¿no? Y la mentira se ha utilizado por una parte para construir
narrativas, relatos históricos, como en el caso de la conquista en México, por ejemplo, o en América Latina, pero tendríamos que diferenciar la mentira del mito, y entonces empecé yo a entrar ahí en una reflexión y en una serie de, pues, de lecturas que me llevaron hasta el punto en donde estaba yo realmente confundida. Pero en síntesis, una vez que logré separar y decir, de acuerdo, la mentira es una, digamos que es una herramienta del hombre de poder, del político, ¿no? Y por ahí ha habido, pues, filósofos, pensadores, ¿no? Maquiavelo, Rousseau, etcétera, etcétera, que justamente han dado, ¿no? A la mentira una cierta legitimidad al hombre de poder. Pero bueno, obviamente esta investigación no estaba para discurrir si la mentira de alguna manera es buena o es mala, sino más bien entender cómo ha ido evolucionando y cómo a lo largo de la historia esa herramienta de poder y de control se fue transformando. Y para mí el punto de partida y lo más interesante a partir de mis lecturas fue llegar al siglo XX, es decir, el inicio de la Revolución Rusa, o sea, perdón, de la Revolución Bolchevique, o sea, el fin del gobierno de los zares, llegando a este punto de la Revolución Bolchevique en el intento de instaurar un régimen comunista. Y ahí me di cuenta que el origen de la palabra desinformación justamente tenía su punto de partida en Rusia, en la revolución bolchevique, y es una palabra que es la desinformatzilla, ¿no? Que se gesta justamente a partir de una serie de instituciones como la Chetka, que es la primera, digamos que, organización de espionaje y contraespionaje que se crea en ese momento. Entonces, fui haciendo toda una investigación y entonces me di cuenta que en realidad el siglo XXI había sido un laboratorio de desinformación importantísimo en principios del siglo XX, los periodos de entreguerras, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con todos los departamentos de espionaje y de contraespionaje que se construyeron primero en Rusia y luego la respuesta desde Estados Unidos con la CIA, ¿no? O sea, esto que les estoy contando, la desinformatzilla, la checa, todo esto, digamos que es el origen de la KGB. Y más adelante, la creación por ahí de los 50 y tantos, casi finales de los 50, 60, la creación de la CIA en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrí? Que justamente lo que pasó hasta antes, digamos, de la irrupción de Internet, es que el monopolio de la desinformación lo tuvieron estos organismos o estas instituciones de espionaje y de contraespionaje, ¿no? Que de alguna manera determinaron, pues, grandes eh, ¿cómo podríamos llamar? Grandes implementaciones de momentos que crearon pues una cantidad de circunstancias en las que nunca supimos qué era verdad y qué no era verdad. O sea, propaganda, mentiras, desinformación. Y es justamente la llegada de Internet, ¿no? Que aunque quizá nosotros conocemos todo esto a principios de los 2000, todo esto empieza a gestarse con mucho más fuerza finales de los 90, y esta irrupción de la red, de alguna manera, como explican algunos teóricos, algunos historiadores, algunos politólogos, de alguna manera quiebra el monopolio de la desinformación, ¿no? Del espionaje, del contraespionaje a partir de la propaganda, propaganda que a veces pues eran, digamos, hechos de persuasión, pero en otros pues había mentiras, ¿no? Grandes operaciones que pues finalmente promovieron eso que yo les decía que en el siglo XX como un gran laboratorio de la desinformación. Entonces llega Internet de alguna manera, como dicen algunos, si me permiten la palabra, se democratiza la desinformación, y entonces, pues esto nos permite, con la irrupción
de una primera parte que fue muy virtuosa a nivel de las redes sociales, de irrupción de movimientos sociales importantísimos, y luego, bueno, pues finalmente todo esto se convierte en un negocio y digamos que se empiezan a romper, ¿no? O sea, hay un quiebre, digamos, de intereses ideológicos y políticos, sino que todo esto, y creo que se ve muy claro con la llegada de Donald Trump y cómo llega, cómo gana esas elecciones a partir de uno de los mayores fraudes informáticos que fue Cambridge Analytica y el robo de millones de datos a usuarios vía Facebook y cómo eso permitió manipular este, la elección de Donald Trump a partir de estas famosas fábricas de bots, ¿no? Que en realidad estas fábricas, como ustedes no sé si sepan toda esa historia que es muy interesante, cómo se fueron construyendo incluso en Macedonia, ¿no? En donde pues eran chavos o chavas que no tenían dinero y finalmente pues decidieron entrarle al negocio de la desinformación a partir de todo esto que creó Cambridge Analytica, que es pues es toda una operación muy interesante. Hay, por cierto, un documental está en Netflix, sí, sí está en Netflix, que les recomiendo porque ahí se explica muy claramente cómo opera, digamos, que este primer momento que es la llegada de Donald Trump y a partir de ahí el uso con cierta frecuencia de la palabra fake news, que primero fue utilizada por Donald Trump para decir que todo lo que decían aquellos medios informativos que estaban cuestionando lo que él decía, Trump decía, son fake news, son unos mentirosos, ¿no? Y entonces se utiliza tanto la palabra en ese momento que justamente el diccionario de Oxford lo plantea como la palabra del año, ¿no? Primero la palabra posverdad y luego la palabra fake news, aunque ya en la academia, digamos que el concepto de fake news es muy cuestionable porque justamente también puede ser usado por políticos para decir, pues son fake news aquellas noticias o aquella información que no me es favorable, luego entonces todos estos medios o periodistas que dicen cosas que no me gustan, tipo Donald Trump, son fake news. De hecho, la palabra obtuvo pues un uso importante gracias a pues al uso que él le dio. Eh, entonces, digamos que empiezo a hacer toda esta investigación, justo que me lleva a este recorrido que hoy, que ahorita les estoy compartiendo y que de alguna manera, bueno, pues este quiebre nos lleva a lo que estamos viendo hoy y justamente creo que una de las cosas que más preocupan en este momento es eh, quiénes contribuyen hoy a la desinformación, ¿no? Desde políticos, empresarios, ciudadanos, gente de a pie que se beneficia de muchas cosas, ¿no? De discursos radicalizados, discursos de odio, pero también de un gran negocio, porque la desinformación, a partir de estos famosos clickbaits, que es una noticia que aparece en las redes sociales que tiene un titular totalmente escandaloso, le das clic, entras y pues resulta que hay pura paja o pueden ser mentiras o cosas exageradas, imprecisas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un negocio. Entonces, a partir de todo esto y llegar a este punto y con toda la investigación que estoy haciendo en esta exposición que se presenta, por cierto, acá en México en noviembre, y de la cual no solamente he sido partícipe de la investigación, sino a partir de la cantidad de cosas que fui dando pues al equipo de Fundación Telefónica. Ahora me quedo también como parte del equipo de curaduría, ¿no? Para poder diseñar la exposición que de alguna manera va a tener un giro acá en México porque pues mi ángulo fue un poquito más político, ¿no? O sea, decir un poco más político porque fui desmenuzando los momentos más complejos de nuestra historia política también acá en México
los momentos de mentiras y desinformación que se fueron dando acá desde los 90, ¿no? Con la instauración del modelo económico neoliberal y cómo fue desarrollándose hasta nuestros días. O sea, yo llego hasta el 2018, ya no hago un análisis de este sexenio con el presidente que tenemos actualmente, que es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esto me ha llevado a mí a muchísimas preguntas, eh, una cantidad de reflexiones, primero, ¿no? Y eso es lo que quisiera yo compartirles, más que a nivel de certezas, de preguntas, porque no tengo ninguna respuesta, no sé hacia dónde vamos. Eh, Todo esto yo que tengo trabajando tantos años en los medios audiovisuales, pues me lleva a una reflexión. ¿Cuál es el papel, ¿no? De los periodistas, de las periodistas en este momento, cuando todo, digamos que el ecosistema mediático, como le llamamos o como le llama el doctor Carlos Escolari, este ecosistema mediático se ha quebrado, se ha transformado y el papel que tenemos como periodistas en este momento tan complejo, ¿no? En donde, por una parte, la irrupción de Internet fue maravillosa porque, como decía yo, rompió el monopolio de la información, de los medios corporativos, pero al mismo tiempo provocó algo que sin duda ha llevado a diluir el papel, digamos, de una figura clave que se creó a lo largo de la historia y sobre todo a principios del siglo XX, que es el del editor, ¿no? El editor en los medios tradicionales, tanto en los periódicos como en la televisión o en la radio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos ahora con la implosión de plataformas, llámese YouTube, llámese TikTok, Instagram, Facebook, Twitter o X, pues es que hoy, digamos que la figura de el periodista o del editor se ha diluido de tal forma que hemos sido sustituidos o relevados más bien, o superados, ¿no? No sustituidos, sino superados por las figuras de los influencers, de los TikTokers, Instagramers, etcétera, ¿no? Y eso es un dato que encontré justamente en el informe que se dio el informe Reuters, que es un informe de consumo de medios que se hace cada año vía la Universidad de Oxford. Y en ese documento que fue el que se compartió este año, justamente lo que se plantea, entre otras cosas, es, primero, el quiebre de la legitimidad o de la credibilidad de los medios tradicionales, ¿no? La gran irrupción y la certeza de que plataformas como, sobre todo, primero TikTok, luego Instagram, luego Facebook y al final Twitter o X, eh, han desplazado, digamos que el consumo de esos medios. Por ahí está el informe, ya, luego si quieren se los paso ahí con Ireri, porque creo que vale la pena, es interesante ver qué es lo que se plantea ahí. Y luego, al momento en el que se sustituye el papel de los periodistas, pues también va perdiendo relevancia la nota escrita, ¿no? Por abajo de lo que son consumos de videos, ¿no? Entonces, de ahí el gran triunfo, digamos, de plataformas como TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, pues a mí sí me lleva pues a una reflexión o más bien a muchísimas preguntas, ¿no? De cuál es, digamos, nuestro papel en este nuevo ecosistema, cómo vamos a sobrevivir o cómo van a sobrevivir ya no los medios públicos, porque bueno, pues los medios públicos siguen siendo, en el caso de México, subvencionados por el Estado, ¿no? Sino medios independientes o medios privados, aunque sean pequeñitos, ¿no? ¿Cómo van a, cómo van, eh, cómo van a financiarse?
sobre todo porque ahora, y también este es otro de los datos que arroja esta encuesta de Reuters sobre consumo de medios, cómo ahora, primero, plataformas como Google, por ejemplo, ¿no? Que abastece a varias otras, a una red, sobre todo YouTube, pues durante años se apropiaron de los contenidos de los periódicos o de las televisoras o de cualquier medio tradicional sin su permiso, ¿no? O sea, es decir, el gran problema es que hoy la gente no quiere pagar contenidos que se publican en plataformas, o sea, periódicos o programas que están en alguna plataforma digital, porque pues todo, o sea, digamos que todo este mercado paralelo de la comunicación justamente lo que hizo fue darle a la gente contenidos sin paga, ¿no? Lo que pues quebró o trastocó el modelo de la información. Entonces, es tan abundante que se ha desvalorizado de alguna manera injustamente la labor, ¿no? De algunos medios y todo eso, ¿no? O sea, al mismo tiempo de que no ha, o sea, de que la información que se está consumiendo viene de Instagram, de TikTok o de Facebook, ¿no? Pues justamente ha marginado a la mayoría o más bien a ese modelo de comunicación tradicional que tuvimos durante años, ¿no? Y a eso si le agregamos esto que les comentaba yo, que es, digamos que el quiebre también de las figuras como los editores, al no tener mediadores de contenido informativo, pues es un campo abierto a la desinformación, a las noticias falsas, ¿no? O a las fake news o a los bulos, como se llaman, ¿no? Entonces, eso por una parte. No sé si por aquí me van siguiendo porque quisiera comentarles algo que justamente hoy reflexionaba a partir de un punto que me parece que es muy importante que ocurrió en estos últimos días a partir de lo que está haciendo Elon Musk, que es el dueño de X o de Twitter y de otras empresas. Pero no sé si por aquí hay alguna reflexión, duda. Está eh, muy claro, Jacaranda, muy claro, así que podés continuar. No veo ninguna pregunta por ahora. Perfecto. Gracias. Bueno, pues en este cambio, digamos que de modelo, ¿no? A nivel de la comunicación, yo llevo viendo en estos últimos días algo que me pareció que era realmente escandaloso, porque justo con esta investigación que he estado haciendo para la exposición en la que voy a participar sobre desinformación y fake news con Fundación eh, Telefónica, eh, he leído tantas cosas y he estado tan metida en el tema que de pronto hubo un momento en que me empezaron incluso hasta a molestar, a caer mal todos estos llamados que han hecho la ONU, la UNESCO, bueno, incluso el foro de Davos, ¿no? O sea, un montón de instituciones, de organismos internacionales diciendo que la desinformación representa un gran riesgo para todas las democracias, ¿no? Y que se tiene que hacer algo y que se necesita una regulación y que la educación mediática, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿cuál es el papel que tendrían que cumplir o que cubrir los dueños de las plataformas digitales, ¿no? Como las que acabo de mencionar hace un instante, que de alguna manera son las grandes propagadoras de desinformación? Ya dije lo de Cambridge Analytica con el escándalo de Facebook, que Facebook después de todo ese escándalo, más o menos, logró establecer un consejo, un consejo que de alguna manera vigila como de manera mucho más cercana ciertas cuentas, cómo se está compartiendo la información. Tampoco digo que sea la panacea, pero por lo menos. Pero en el caso de X o de Twitter,
cuyo único dueño es Elon Musk, este hombre que verdaderamente es aterrador y siniestro. Yo lo he venido siguiendo desde hace pues ya varios meses, ¿no? Bueno, de hecho, desde que compró la plataforma y cómo se fueron dando todos los cambios, porque ahora para estar en esa plataforma digital se tiene que pagar para todo. Que si quieres la palomita azul, pagas. Que si quieres mandarle un mensaje a alguien que no te sigue, pagas. O sea, es una cosa espantosa. Pero bueno, eh, algo que he visto y que para mí el punto, digamos, que de inflexión fue lo que acaba de ocurrir en las elecciones en Venezuela, que no las voy a calificar porque sé que es un tema que polariza, solamente diré en mi opinión en tanto observadora que digamos que esa falta de transparencia y de claridad a no mostrar la información del proceso electoral en Venezuela, pues abrió la puerta a discursos radicales de derecha, pero sobre todo promovió un pleito verdaderamente de escándalo entre Maduro entre Maduro y Elon Musk, ¿no? Resulta que cuando fueron pasando los días y no se mostraban las actas de la elección, del proceso electoral en Venezuela, Elon Musk, junto con varios, Milei, Trump, un montón o sea, toda esa, digamos que esa derecha radical y supremacista, empezaron a lanzar, pues, acusaciones, a llamarle dictador, muere el dictador, fuera el dictador, etcétera. Entonces, lo que hizo Maduro fue bloquear a, a Elon Musk o sea, lo bloqueó directamente en Twitter. ¿Cuál fue la respuesta? Se desbloquea, porque pues claro, él es el dueño de la plataforma, se desbloquea y a partir de ahí le contesta, y tú, dictador, y tú, quién sabe qué, y entonces se agarraron de palabras a decirse hasta de lo que se iban a morir, y entonces y se amenazaron mutuamente ahí en Twitter, y finalmente, pues Maduro, en una desafortunada declaración, porque, vamos, eso solamente abre la puerta a una mayor radicalización, entonces acusó a Elon Musk, el dueño de Twitter, y a Jeff Bezos, que es el dueño mayoritario de la plataforma esta Amazon, de que ambos estaban conspirando, ¿no? Que estaban detrás de una campaña de desestabilización de Venezuela y que ellos habían sido los que habían hackeado el sistema de Venezuela. En fin, eso por una parte. Lo segundo, cuando empieza a compartir Elon Musk, el dueño de Twitter, una cantidad de información, o sea, propagó, expandió una cantidad de noticias falsas, o sea, se convirtió en el líder de una campaña de desinformación contra Venezuela. Insisto, no estoy defendiendo, no estoy calificando la elección, simplemente lo que ocurrió a nivel de esta campaña en nuestros ojos, en nuestra cara, y a partir de ahí empezó a replicar todo lo que estaba diciendo incluso Milei, ¿no? Cuando salía con su famosa motosierra y decía que así iban a cortarle la cabeza al dictador, unas cosas espantosas que yo dije, esto me parece ya verdaderamente escandaloso. Por una parte. Por la otra, yo decía, no hay que olvidar que esto que ocurrió con lo de Venezuela es apenas un puntito en un mar de ¿cómo podríamos llamarle? De conexiones de intereses que está encabezando el dueño de esta plataforma, porque desde que tuvo el atentado Donald Trump, por ejemplo, Elon Musk salió inmediatamente a decir que él lo apoyaba, fue el primero que reprodujo y que compartió esa fotografía que se volvió icónica de Trump con la oreja ensangrentada y el puño en alto y la bandera de Estados Unidos ondeando en el cielo.
Y a partir de ahí empezó a compartir una serie de información y de datos de cuentas que propagan desinformación, compartiendo una cantidad de teorías conspirativas, ¿no? Y por si fuera poco, días después, cuando Kamala Harris finalmente se vuelve la candidata por parte de los demócratas en Estados Unidos, bueno, pues lo que ha hecho Elon Musk es simplemente acusarla eh, con comentarios misóginos de violencia política de género, diciendo que es una tonta, en fin, una cantidad de cosas. Y por si fuera poco, todavía vi un tuit hace unos días diciendo que si ganaba Kamala Harris, ella le iba a abrir la puerta a la venezuelización de Estados Unidos. Imagínense nada más, ¿no? Y ahí está, o sea, todo lo he ido documentando porque pues es un tema que me interesa, ¿no? Pero ya digamos que lo último, y con eso quiero un poco cerrar esta primera parte de las reflexiones, lo último ya fue, ahora sí que la cereza en el pastel, bueno, quién sabe si sea la cereza, porque todavía pueden venir más cerezas o más cosas que realmente me parecen terribles, fue lo que ocurrió entre el viernes y el sábado, todos los disturbios en Reino Unido. Si ustedes recuerdan, hace algunos días hubo un percance en una población en Reino Unido en donde un joven de 17 años apuñaló así a varios niños, niñas, a mucha gente que estaba en un evento. Hubo muertos, hubo policías heridos, en fin, fue una cosa tremenda. Y este chico de 17 años pues fue detenido y lo que se supo hasta ese momento, eso habrá sido hace como unos 8 días, si no mal recuerdo, este chico, hijo de unos originarios de Ruanda, sobrevivientes pues familiares sobrevivientes del genocidio en Ruanda, pues fue el chico que apuñaló a estos niños y estas niñas en ese evento. Sin embargo, este fin de semana, una cuenta que se llama Europe Vision, o sea, no, perdón, se llama, déjenme ahora les digo cómo se llama esta cuenta que comparte desinformación. No la encuentro ahora, pero tiene que ver con conspiración europea. Es una cuenta que compartió casi 7 millones de veces un, una información falsa, fake news, un bulo, como dicen en España, en donde se aseguraba que el chico que había participado en digamos que en este apuñalamiento múltiple en esa región de Reino Unido, era musulmán, lo que provocó que salieran miles, bueno, decenas, cientos de chavos, ¿no? Que se identifican con toda esta agenda supremacista blanca, antimigrante, islamofóbicos, etcétera, y pues que salieran a protestar en las calles y sobre todo a golpear y agredir a negros, musulmanes, etcétera. Entonces, esto es lo que ocurrió el fin de semana. Ha habido un montón de heridos, detenidos y todo por una información falsa que se promovió directamente a través de directamente a través de una cuenta que está vinculada a Twitter y que alcanzó 7 millones de reproducciones. Y entonces, y con esto termino aquí, escuchaba, leía las reflexiones de las autoridades en Reino Unido y decían, es que vamos a aplicar la ley con quienes hayan promovido esta noticia falsa que ha generado todo este zafarrancho, o sea, todas estas agresiones en Reino Unido, porque no es posible que una noticia falsa haya desencadenado todo esto. Yo me preguntaba, bueno, o sea, pero si el dueño de esta plataforma, Elon Musk, que les acabo de contar todo lo que ha venido haciendo, repartiendo a diestra y siniestra desinformación, ¿no le van a poner un alto? O sea, no va a haber algo que diga, oiga, o sea, usted tiene la responsabilidad de por lo menos filtrar ese tipo de cosas que están pasando, como decía yo, una suerte de terrorismo digital del ámbito
o sea, del ámbito de las redes al territorio, a la parte física, ya con una violencia y ya con una suerte de rebeliones que realmente son muy, muy peligrosas, ¿no? Entonces, pues yo eh, cierro esta primera parte con esto que yo les decía, son muchas preguntas las que yo me hago y en realidad digo, ¿cómo vamos a, cómo se va a lograr detener todo esto si los dueños de las propias plataformas, ¿no? Como en este caso Elon Musk, son los que están promoviendo esta terrible desinformación, jugando a la política, porque además le están abriendo la puerta pues, a una agenda política, ¿no? Totalmente clara y a la que Elon Musk le está apoyando con, no sabemos si son globalistas contra nacionalistas, derecha radical, porque pues él propaga todos los Twitter, todos los posts y las reflexiones de Milei, las de Trump. Entonces es una agenda muy clara que se está jugando en las plataformas digitales y que yo creo que sí nos ponen pues en un reto enorme para el cual yo todavía no tengo respuestas como periodistas, ¿no? Entonces, pues yo quiero dejar ahí un poco estas reflexiones y estas ideas que les he compartido y pues a ver qué opinan o qué les mueve todo esto. Bueno, muchísimas gracias, muy clara y muy, me parece buena comunicación. Creo que se comprendió. Y bueno, está abierto el chat y está abierta las preguntas, levantar la mano el que quiera, compartir, cuestionar, reflexionar. Siempre buscamos eso. Y bueno, somos un grupo nos gusta la filosofía, nos gusta ser insurrectos, así que estamos muy contentos por todo lo que nos has ayudado, querida Jacaranda. Bueno, Martín, tenés ahí la mano levantada y después Sandra. No se escucha, Martín. Tenés muteado el micrófono. No se escucha, Martín. Ahora sí, ahora sí. No se escucha, Martín. Creo que se oye como un falso Acércate, contacto. acércate más al micrófono, Martín. Ahora, Ahora sí, ahí sí. A ver, ahí. Te escuchamos. No, ya hace rato te Muy. escuchabas muy bien. a ver, ahora, Sí. Ahora sí, Martín. Un primer bueno, plano para Martín. Vamos, ahí está. perdón, perdón por estar, voy a sacar la cámara. Esto, no, lo que decía es que el panorama que mostraste tan claramente es espantoso y me hace recordar una película que vi hace unos cuantos años atrás, una película de Batman. Creo que era Batman, el Caballero de la Noche, pero no estoy demasiado seguro si era esa, en la cual hay un político con dos caras. Uno lado de la cara es blanca y el otro lado de la cara es negra y hay un problema. Y en determinado momento el comisionado llama a los representantes de la prensa para darles ¿cómo que se llama? Una conferencia de prensa. Y luego de contarles todo lo que sucede, les dice, y ustedes van a tener una misión que es, porque Batman iba a actuar por fuera de la ley para solucionar los problemas que había en la polis, y ustedes van a tener una misión. Esa misión va a ser la de distraer a la gente, que la gente no se entere de lo que sucede, sino que les den ustedes otros temas. A partir de ver esa película, yo fui viendo lo que pasaba en los medios masivos de comunicación, y me di cuenta de que eso realmente estaba ocurriendo. Ahora con los medios, digamos, virtuales, la cosa se ha complicado muchísimo más. Es muy difícil saber qué noticia es verdadera
y qué noticia es falsa, porque vienen noticias falsas de todos lados. Entonces, al no saber, por lo menos no poder imaginar qué visos de verdad tiene alguna información, se nos hace imposible pensar. Digo, esa imposibilidad de pensar deriva directamente en la imposibilidad de actuar, porque uno nunca sabe en el fondo para qué lado está actuando y a quién le está siendo de utilidad. ¿Se te ocurre alguna manera de poder encarar esa cuestión? No digo resolverla, porque no creo que sea tan fácil, pero por lo menos poder encarar esa cuestión de qué podemos hacer como para poder orientarnos si Elon Musk nos está mintiendo, por volver al caso de Venezuela, pero Maduro también. Entonces, ¿qué hacemos los soldaditos de a pie? Así es. Pues no tengo la respuesta. O sea, como yo les decía hace un instante, parte, digamos, que de esta iniciativa sobre la exposición sobre desinformación y fake news tiene que ver el tema de la cultura mediática, ¿no? Yo honestamente creo que, pues sí, o sea, suena casi inalcanzable, casi imposible, pero es la búsqueda de información. Yo cada vez siento que necesito estar un poquito más lejos de las plataformas digitales, ¿no? Aunque es parte de mi trabajo y estoy ahí, pero antes estaba yo como muy activa y yo dije, no, o sea, creo que necesito tomar un respiro, necesito leer, necesito, o sea, un libro, necesito ir a la exposición, necesito otro tipo de aproximación a la realidad, ¿no? Porque si no, creo que es demasiado, ¿no? Y yo creo que ese es un primer punto, ¿no? Yo casi nunca me he enganchado con toda esta discusión que se hace en las plataformas digitales y donde la gente se polariza, etcétera, etcétera, pero creo que no hay más que leer. Y sí creo, y ahí eh, pienso que parte, digamos, de lo que tendríamos que hacer, en mi caso, como periodista o como docente, porque también doy clases, o como alguien que también es gestora cultural, es una invitación a leer o sea, regresar a la historia, a ver qué es lo que nos dan estas fuentes de lo que ha sido, de cómo ya pasamos por ahí para entender que además la historia es cíclica, o sea, la historia no es lineal, ¿no? Y que así como hubo un momento virtuoso de las redes sociales y en donde irrumpieron un montón de movimientos y que se apropiaron de las redes, vino una cerrazón, vino un control, se volvieron dispositivos de control y de vigilancia, diría Foucault, ¿no? Y ahora pues no queda sino retomarlos, o sea, no hay de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? La verdad, no tengo la respuesta, leer y recurrir a la historia otra vez, ¿no? O sea, porque no encuentro, o sea, y digo recurrir a la historia porque es la única manera de entender que no es que, o sea, que la historia no es lineal y que todo nos lleve directamente al fracaso o directamente al triunfo, sino que son momentos y que esos momentos nos llevan a estar alertas para ver cómo irrumpimos en tanto sociedad en la escena, pues para poder transformar, ¿no? De determinadas circunstancias, ¿no? Muy No bien, sé muchas si gracias. Muchas gracias, Sandra. Iba a preguntar, bueno, pareciera ser que las soluciones están bastante lejanas. Es más, mencionas la distancia como un tópico necesario hoy en día y actual para si se quiere decodificar tanta información. Bueno, pero en esta era de la desinformación, si tuvieras que dar como, no sé si consejos, pero enfrentarnos a retos experienciales o ejemplos experienciales que tú nos puedas contar para la gente joven y gente en general, eh, como periodista, como socióloga, en todas tus áreas.
¿Qué retos has tenido que ha generado como ese clic de transformación o de pienso? Vos decís la lectura, pero bueno, Sí, ¿qué experiencias has tenido que vos digas, bueno, a esta le gané quizá? Que no claro. van a ganar, pero sino en transformar. Exacto. Bueno, lo primero, yo creo, así como consejos, así que pueden ser muy básicos, es eh, primero la serenidad. Nunca compartas así una información, por más que te genere gusto, alegría, enojo, rabia, satisfacción. O sea, hay que saber, a ver, quién está compartiendo? Eso yo sí lo hago, ¿no? ¿Quién está compartiendo esto? ¿Quién es? ¿No? Digo, no siempre, a veces se nos va, pero yo sí creo que eso sí es me parece que es algo que nos lleva como como ciudadanos o como parte de sociedades que creemos en los cambios y las transformaciones, decir, ¿quién me está compartiendo esta información? ¿De dónde viene? Y yo siempre, cuando veo una cosa que digo, ¿será? ¿No será? Lo que hago es recurrir así y directo, ¿eh? Voy a buscar, o sea, me pongo en un buscador el título de la nota y a partir de ahí empiezo a ver, esto sí, no, 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 pues es que esto es una noticia falsa, o no, sí, sí es cierto. Y entonces pues empiezo a buscar. O sea, yo creo que hoy, si algo nos exige este tiempo, es una responsabilidad ciudadana mucho más grande y mucho más decidida que hace algunos años. Entonces, no compartir digamos que esos titulares escandalosos, ¿no? Porque una de las cosas que se hacen casi en automático, y eso está demostrado, es que la gente ve en cualquier plataforma digital, ¿no? Eh, la derecha contra Maduro, pum, le das retweet o like o yo qué sé. Y dices, pero a ver, espérate, primero, ¿qué dice? La gente ya ni siquiera va al contenido de la nota, de la información que simplemente retuitea, por eso que se llaman los famosos sesgos cognitivos o sesgos de valoración, que es todo aquello que de alguna manera, que refuerza tus creencias ideológicas, políticas, culturales, en automático ya, pum, le das retweet o le das like, ¿no? Entonces, eso de entrada yo creo que tendría que ser una principal medida. Y segundo, yo sí creo que si ya no se consumen, porque además eso también está demostrado que cada vez más los medios tradicionales pues están en una crisis de credibilidad, ¿no? Las televisoras, los periódicos corporativos, etcétera. Bueno, pues de donde te informes, yo digo, no, es difícil porque los chavos, las chavas, la gente joven está informándose a través de TikTok y de Instagram, ¿no? Pero yo siempre digo, una paseadita por un medio digital, no, ya no hablemos de un medio corporativo tradicional, pero un medio digital, el que tú consideres que es el más serio, ¿no? Y esa es una labor que yo creo que, pues, que nos compete a todo mundo, ¿no? Compartir a la gente, mira, periódico, este portal digital o esta revista digital, y solamente así, ¿no? Y también creo que otra de las cosas que me parece que son fundamentales, por eso yo decía un poco la distancia, porque no sé, Twitter, que digo yo es la república de los odios, es una cosa espantosa. A veces también se da en Facebook, pero creo que ahí está un poquito más contenido, lo mismo que en Instagram, ¿no? Meta más o menos ha logrado matizar ciertas cosas, pero Twitter es una cosa impresionante y yo sí creo que pues eso, o sea, tendríamos que ser responsables de la información que estamos leyendo y la que estamos compartiendo porque pues no le veo otra razón. Y ese tip, ¿no? O sea, no dar luego el retweet y el clic, sino ver quién está compartiendo esa información, sobre todo cuando se vuelve escandalosa o, ¿no? Así como muy amarillista, muy sensacionalista, ¿no? Pero más no sé, por eso yo te decía, todo eso de la educación mediática a veces me parece que es tan complejo, todo este sistema mediático de desinformación que consejos tan didácticos a veces se vuelven así como de, ay, o sea, por favor, eso ya lo sé, pero de todas formas se comparten, ¿no? Ciertas cosas, ¿no?
eso es lo que me decían, por ejemplo, algunos amigos allá en Argentina que habían ido a ver la exposición y que la parte de educación mediática les parecía como una didáctica ingenua, ¿no? Porque pues es como de, sí, eso ya lo sabemos, pero ¿y? ¿No? Entonces es complejo, pero sí creo que por lo menos esa parte sí tendría que ser como forma o sea, una cierta responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, tomar distancia, saber discernir, verificar, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, Juan Ignacio, te escuchamos. Hola, Juan Bueno, Ignacio. ¿se me escucha bien? Sí, Sí. Está. Yo entré un poco tarde a la conferencia, eh, pero estuve escuchando de cuando se mencionó la etapa del periodismo, tipo, sobre cuál fue el efecto de las redes sociales sobre el mismo, ya que las redes sociales como que llaman más la atención por el tipo, el famoso uso del clickbait, puede ser. También por la opción de ser gratuita, pero a lo que tiene más posibilidad de ser tipo noticias falsas, así como bien mencionaron de que una página mandó información falsa y que o sea, se generó problemas. Todo esto se facilita a través de las redes sociales. Por ejemplo, también se llega a notar que en esta etapa de la sociedad, donde las redes tienen una influencia demasiado grande, tipo nuestra sociedad, en la sociedad que vivimos, pero también se puede notar tipo que cualquier persona puede persuadir tanto a un grupo pequeño como a un grupo grande. Tipo, esto dependiendo de la popularidad del grupo de personas o la persona que intente transmitir ese pensamiento. Mi pregunta es si hay una respuesta que tú creas que pueda ser posible, ¿cuál opinas que puede ser la forma de generar un cambio radical en la sociedad? ahora sí que me Gracias. hiciste la pregunta de los $1.000 millones. No, pues mira, no, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí te puedo decir es, como todo ocurre tan rápido en estos tiempos, eh, perdemos de vista algo. Yo no soy tan apocalíptica a propósito del libro de Humberto Eco de Apocalípticos Integrados, ni apocalíptica ni integrada, ¿no? Pero sí creo que lo que tendríamos que entender es que así como hubo un movimiento importantísimo, ¿qué te puedo decir? Sobre todo a principios de los 2000, ¿no? Eh, o sea, todo este movimiento cultural a favor de una Internet libre, abierta, contra el autoritarismo y el espionaje que fue encabezada Julian Assange, Edward Snowden, la soldado transgénero Chelsea Manning, todos estos personajes que de alguna manera encabezaron un gran movimiento que después irrumpió con mucha fuerza en las redes sociales. Ustedes se acordarán, la primavera árabe, los indignados del 15M, el Ocupa Wall Street, ¿no? Incluso acá en México tuvimos todo un movimiento que se llamó el Yo Soy 132. Fue un momento muy importante, virtuoso, que logró, creo yo, cosas importantes, ¿no? Pero el manotazo vino con lo de Julian Assange, ¿no? Su persecución, su encarcelamiento y esta tortura que le hicieron de meterlo a una celda de 2x2 en un país, en una de las grandes democracias liberales, ¿no? En Gran Bretaña, este, pues me pareció, creo que ese es un punto de quiebre muy importante y entonces lo que estamos viendo ahora es la entronización de un discurso radicalizado de derechas, antiinmigrante, xenófobo, ¿no? Racista, de supremacismo blanco, o sea, esa ultraderecha que está contra los movimientos LG, o sea, de la diversidad, contra los movimientos feministas, o sea, ese es el momento que estamos viviendo hoy, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Por eso te decía yo que es una pregunta muy compleja porque
pues si tuviera yo la respuesta, ¿no? Más que algunos tips, y es de el compromiso que tenemos que adquirir como ciudadanos y sobre todo de no caer en visiones apocalípticas de que ya esto ya valió, ya no hay posibilidad de cambio. Claro que sí, por eso yo digo, regresar a la historia es entender que la historia no es lineal y que es una espiral, ¿no? En donde sube, baja, y ahorita estamos en un momento en el que vamos a ver cómo la disputa de los relatos, ¿no? Como decía yo, globalistas contra nacionalistas o ultraderechas, ¿no? Contra discursos progresistas, han encontrado un espacio de confrontación que son las plataformas digitales. ¿Cómo vamos a recuperar o qué viene después? No lo sé. Tampoco quiero pensar que esto es así como el fin último y que de ahí no vamos a salir, ¿no? Porque si no, pues mejor desaparecemos todos de una vez, ¿no? Sino más bien entender, hacernos cargo de este momento, ser muy reflexivos, estar muy atentos, muy alertas, no caer en estos discursos polarizantes, porque como dijo hace un instante, creo que fue Martín, ¿no? Le decía, es que ¿cómo le hacemos? Y sabemos que Elon Musk nos miente, pero Maduro también. Bueno, pues eso, o sea, no caer en esos discursos maniqueos que son tan fáciles en estos tiempos, en donde lo mismo te miente un político de derechas o de izquierdas que un empresario, ¿no? O incluso a veces también los propios movimientos sociales que se corrompen, ¿no? O sea, ahí es problematizar y entender que no todo es blanco y negro, bueno o malo. Entonces, es complejo, pero forma parte, digamos, que de las cosas que nos corresponde o esa responsabilidad que tenemos en el periodismo, en la academia, de fomentar el pensamiento crítico y complejo, es lo que digo yo, porque ya hablar del pensamiento crítico parece que no significa nada, sino más bien complejizar, ¿no? Como lo que estamos viviendo. No sé si respondo a tu inquietud, pero pues sí, es que se vuelve un tanto complejo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no tengo acá en el chat, por lo menos a mí no me sale mucho. Y sí, me parece buenísimo lo que nos estás ayudando, porque es nuestro camino, el de reflexionar, volver a pensar, a repensar, buscar los criterios lógicos, tener criterios de saber criticar, zarandear las cosas, discernir, ver también las consecuencias de tensionar de tal modo que no se llega a ninguna conclusión. Bueno, agradecemos a los que han participado, agradecemos las preguntas, queremos seguir en contacto, queremos seguir Aquí invitando a estamos. los encuentros, a que podamos conversar, dialogar, digamos, yo creo que ese es el camino, así que bueno, saber retirarnos, no es que haya, viene lo del maniqueísmo, digamos, no es que los buenos somos nosotros, los malos son los otros, o sea, ¿viste? Es muy, Exacto. es diverso, y en la diversidad y en distintas perspectivas, y bueno, creo que es así, ¿no? Hay que, esta guerra que también, esta guerra fría que se vuelve a reinstalar, me parece que no nos va a llevar a ningún buen puerto, pero Pues confiamos esta también guerra en... caliente, más bien digo yo, ¿no? Sí. Está muy caliente esta guerra. Así Yo que también. bueno, Quiero preguntar algo. Martín, ¿qué querés comentarnos? ¿Puedo preguntar algo, Martín, antes? Una preguntita y después te dejo el espacio, Mirna. Eh, Dale. la pregunta es, lo que más nos preocupa a nosotros como grupo de insurrectos son A los ver, jóvenes. a ver. Y su enorme acceso y participación en las La redes red. sociales. ¿Se puede hacer algo al respecto o es algo que de algún modo tenemos que darlo por perdido, te parece, Jacaranda? No, 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 es que mira, yo acabo de participar antes del proceso electoral acá en México, habrá sido como por mayo, en un evento al que me invitó el doctor John Ackerman a presentar una revista que se llama Goya. Es una revista en donde participan estudiantes de preparatoria y de universidad
y una revista de buen volumen, digital, solamente se llega a hacer una publicación chiquita impresa. Y la verdad es que yo ahí dije, pues creo que me quedo muy tranquila porque los artículos que venía, había un artículo que a mí me dejó impactada de un joven de apenas acababa de entrar a la preparatoria, o sea, tendría 17 años, yo creo, y a los 17 años hizo toda una disertación sobre lo que tuvimos aquí en México como el movimiento zapatista, que pues ni había nacido ni nada, ¿no? Y todo lo que le significó. Luego había unos artículos, había cartas abiertas a los presidentes, ¿no? Perdón, cartas abiertas a los candidatos y a las candidatas. En fin, una serie de reflexiones que me dejaron, primero, contenta y muy tranquila. Creo que esos jóvenes, por quienes nos preocupamos tanto, están creando sus propios mecanismos de reflexión, de respuesta, ¿no? Y que a veces creo que están ya más allá de lo que nosotros pudiéramos estar pensando, la verdad, ¿no? Pero vi como muy, o sea, la verdad, yo sí lo vi muy, muy feliz, muy contenta y muy tranquila de saber que su politización incluso pasa por un estadio, como digo yo así, ya un poco más crítico que el que pudiéramos tener, ¿no? Ya de plano cuestionando, digamos, la figura del político, la política, los partidos políticos, hablando ya de una crisis de representatividad y diciendo, para nosotros la transformación no pasa por el sistema de partidos, ¿no? Y entonces empezaban a contar una cantidad de cosas muy interesantes desde otros lugares, ¿no? O sea, para ellos la transformación va a pasar por otro lugar y eso a mí me parece que puede ser fascinante al saber que es muy probable que toda esa transformación venga desde todos estos movimientos, los feminismos, los ecologistas, ¿no? Todos los movimientos de la diversidad, o sea, hay otras formas que no necesariamente pasan digamos que por esta idea de la política en términos electorales, ¿no? O sea, la transformación para ellos y todos los que estaban ahí escribiendo, creo que tienen depositada la mirada en esa transformación que no pasa por el dispositivo electoral ni del voto, sino en un terreno de a pie mucho más rico y mucho más interesante, incluso vanguardista, rupturista, no lo sé, ¿no? Entonces, yo la verdad no me preocuparía porque, claro, a veces una dice, ay, híjole, o sea, se la pasan consumiendo información TikTok o Instagram. Bueno, sí, también veo a mis sobrinos y a otra gente que sí están metidas ahí, pero tienen otras aproximaciones y otras lecturas. Y sí creo, y ojalá, y así lo deseo, que la gran ruptura de un sistema partidista, o sea, todo el sistema de partidos, todo eso que ya no funciona, creo que va a venir por ahí, yo creo. Ay, qué bueno. Muchas gracias, qué bueno. Quería hablar Mirna, adelante. Ay, sí, quería hacer una pregunta que me quedó pendiente desde el principio. Cuando vos hablabas de la mentira, nombraste una película, pero no dijiste el nombre y me quedé Sí. con la duda por esto. Mira, hay varias. Una se llama El Gran Hackeo, así está traducida, está en Netflix. Ajá. El Gran Hackeo. Y Bien. esa está en Netflix, pero hay otra que ya la vi No, en Netflix. y no está no está en Netflix, está creo que en HBO. Si por ahí la quieren bajar, ahorita les voy a decir cuál es. Ay, aquí ya tengo tantas películas No, pero con anotadas. esa, Pero esa les ya, recomiendo que la vean, ¿eh? El Gran Hackeo. El Gran Hackeo. Perfecto. Me había quedado pendiente Y hay eso porque, otra, perdónenme, a ver, hay sí. otra que bien, está en Netflix, nada más que no lo he encontrado, es sobre Edward Snowden y también toda la lucha que dio de manera paralela con Julian Assange.
Muy interesante también ese documental, ¿no? Son documentales, ¿Y los cómo dos se son llama? ¿13 documentales. años? No sé, fíjate que no lo he encontrado, pero igual si buscas ahí Edward Snowden, no me acuerdo cómo se llama el documental, pero sí, Ajá. lo estoy buscando yo también, porque no lo he encontrado, lo estoy buscando. Si lo encuentro, les prometo que se los comparto con Ireri, porque es muy interesante también, pero por lo pronto el gran hackeo, y el otro es nada es verdad. A ver, nada es verdad. Ahorita ese también Ah, muy, bárbaro. Bueno, lo buscaremos. Perfecto. y por Oti, ahí Raúl, agradezco. sí. Raúl, te escuchamos. ¿cómo les va? No, un gustazo. No pude estar muy atento a la charla porque justo estaba en otro metier con mi hermana, pero yo creo que es muy importante el tema y puedo decir tres o cuatro cosas. Una, que me parece que un espacio como este es muy importante. O sea, creo que hay que cultivarlos más y mejor todavía porque son espacios de escucharnos, de transmitir y de dialogar, sobre todo, ¿no? El diálogo creo que no lo podemos perder, al contrario, hay que aprender a dialogar todavía, a escucharnos y decir nuestra verdad y que el otro diga su verdad, pero no confrontar con la verdad del otro, sino buscar las verdades superadoras. Eh, entonces, bueno, no vamos a hablar de política partidista porque yo tampoco creo demasiado en el partidismo, sino que creo que la pizza es una entera y son dimensiones de la realidad que cada uno ve de su manera. Entonces, hay que escucharnos y tratar de superar buscando el bien común, justamente, que es la política, ¿no? Y no partirnos tanto y separarnos, porque yo me separo con mi hermano que le gusta una visión más capitalista y no hablo más con él, porque y no, así no va la cosa, porque es mi hermano, aunque piense distinto. Y la otra cosa que me parecía muy interesante, que lo habla, bueno, eso lo habla mucho Raymond Panikkar, lo del diálogo, ¿no? Que es un hindú que se murió y teólogo y filósofo, ¿no? Que tiene libros muy hermosos sobre el diálogo, que hoy es tan difícil dialogar, no sabemos dialogar y no sabemos escucharnos. Y la otra cosa que me pareció muy interesante es que en esto del diálogo, a la vez que la juventud, también hay un diálogo que hay una palabra que es la cultura para mí, que es por ahí donde hay que meternos un poco más y realizar un diálogo intercultural, interreligioso. Yo soy teólogo además, entonces, pero no, nadie escucha al otro ¿viste? ¿Quién escucha a un budista? ¿Quién escucha a un judío? ¿Quién escucha a un maometano? ¿Quién escucha a un islámico? ¿A una madre tierra? ¿A un originario? Y yo creo que va por ahí. Yo creo que la salida de la sociedad va a empezar cuando somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es mi preferencia? Porque la grieta al final no existe, tenemos un mismo origen, la fuimos creando la grieta, pero es falsa esa grieta. En el fondo del corazón vamos todos, venimos todos a un lugar y vamos todos al mismo lugar, ¿viste? Entonces, me parece que necesitamos profundizar entre todos y cada una y cada uno y más allá de si soy feminista, si soy machista, si no, bueno, ¿qué dimensión no te gusta del feminismo? ¿Qué dimensión te gusta del varonismo? No me gusta la palabra machismo tampoco, pero de los varones. Y cada uno que expongamos en un diálogo respetuoso, pero buscando una verdad superadora, ¿no? Entonces, me parece muy bueno esto de los insurrectos. Coti, disculpame que no te pude atender más, pero bueno, estaba en otra cosa pero bueno, ese es mi aporte, Bien, no sé qué opinan, si quieren hacer algún aporte, pero bien. por ahí me parece Bueno, que... muchas gracias, Raúl. Ya encontré Sí, los Jacaranda. nombres, se los voy a dar, me equivoqué, es que se llama el gran, es de Great Hack, ese es en inglés, pero en Netflix está como Nada es privado, así Ah, se llama el Bien, documental, bien, Nada es bien. privado, que lo tradujeron de Great Hack, o sea, es así como el gran hackeo, pero no, el documental se llama Nada es privado, y el otro de Edward Snowden, que también es buenísimo, ese sí no está traducido, según recuerdo, que se llama Citizen 4, así de como de Ciudadano 4, así como de, pero todo junto. Citizen 4.
así, ahorita se los pongo si quieren aquí en el chat. Sí, está Y, ahí en el chat, ahí apareció. ¿sí? Citizen Four, sí, del Exactamente. 2014. Exactamente. Perfecto, Buenísimos esos dos, perfecto. se los recomiendo y ahí van a, Bueno, les va a dar más miedo. ya estamos redondeando. Juan Ignacio. Ahí está, estoy a favor de lo que dice Raúl. Bueno, Además, algo muy mencionado por la profesora Sandra, que también está presente acá en la conferencia, es mi profesora de filosofía, muy de bien que esa profesora. una verdad distinta, o más bien yo tipo lo llamo como un punto de vista, no una verdad, sino más bien un punto de vista, que tipo cada uno puede tener un suyo que puede estar formado por tipo distintas situaciones que cada uno vaya recopilando. Ponele, si vos tuviste un tipo de infancia, un tipo de crianza, vos podés tener, o sea, una verdad o un punto de vista que vos digas, este puede ser el correcto, pero puede ser que otra persona que tenga una vida totalmente contraria a la tuya vea esa verdad como lo que vendría a ser una mentira o como algo falso, como que ella no lo tomaría bien. Por eso, como que corresponde escuchar los distintos puntos de vista y verdades de las personas para poder eh, como analizarlas y ver cuál vendría a ser la más objetiva. Muy bien, muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, Al contrario, Jacaranda. gracias a ustedes, un placer. Hasta Y un pronto. placer enorme. Seguimos en contacto. No sé si alguien más quería comentar algo, pero queríamos invitarlos que estén atentos, que nosotros queremos seguir conversando, que ese es nuestro lema, justamente conversemos, y que próximamente vamos a invitar a jóvenes, a estudiantes, que estén en el campo de la filosofía, más o menos también se habló de ética en esto, todos los valores que hemos tratado de compartir son los que reflexionamos en la ética, así que bueno, queremos seguir andando y generando estos espacios que nos hacen tanto bien. La verdad que, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a todos, y si no hay más comunicación, vamos cerrando con un aplauso para nuestra querida Jacaranda. Bueno, muchas gracias. Hasta Bueno, pronto, que estén muy bien. hasta pronto, muy amable.